en tu casa, Señor. Y así poder, Dios mío, llevar tu palabra, atesorarla en nuestras vidas, comprenderla, Señor, y saber cómo hemos sido justificados, cuál es la manera para poder llegar al cielo, Señor. Gracias te damos por esta bella oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, pueden tomar, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor antes de sentarse. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 20. Son versos muy conocidos, demasiado conocidos, podríamos decir, que sin temor podríamos recitarlos sin temor a equivocarnos. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en la parte superior dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir que Dios siempre tuvo un plan para la humanidad, para que la misma pueda ser salva. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El 17 dice, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es importante, porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora, el 18 dice, el que cree no es condenado. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó? Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿no es cierto? En el nombre del unigénito. El 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Quiere decir que la salvación llegó, Jesucristo llegó. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bien, pueden tomar sus lugares. El tema para esta mañana es ¿quién puede condenar al hombre? Es una pregunta. ¿Quién puede condenar al hombre? A ver, dígame usted. ¿Quién puede condenar al hombre? ¿O quién lleva al hombre a la perdición? ¿O quién hace posible que el hombre vaya, por decir así, al infierno? ¿Quién? Ajá. El hermano dice, el pecado. ¿Algo dijo Darío? El hombre mismo. Entonces, ¿quién condena al hombre? ¿Quién condena al hombre? El hombre tiene el poder de condenarse como el hombre tiene el poder de salvarse. Dios no condena a nadie. Él dejó un plan y el plan está establecido. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, a usted, por decir así, imaginémonos que yo soy un hombre que tiene dinero. Y yo le digo a usted, mire, yo sé que usted necesita dinero, usted es una persona pobre, por decir así. Sé que usted tiene deudas, tiene que pagarlas. Tiene dos opciones. Yo voy a dejar un dinero en tal parte. Imaginémonos así, en una, por decir así, en un banco. Imaginémonos, ahí hay
para el que quiera ir, no solamente para una persona, para todo el que quiera ir. $20,000. ¿A quién le caería mal $20,000? Creo que a nadie. Puede solucionar la vida de muchos. Y el hombre dice, mire, imaginemos que yo soy esa persona. Le digo, en el banco, tal banco, hay $20,000 para todas las personas que quieran ir a retirarlos. El banco, por ejemplo, está, por decir así, en el oriente. Solamente en el oriente está ese banco. Qué sé yo, en Chuchufindi, lo que sea. Yo le digo, si usted quiere ese dinero y usted quiere suplir sus necesidades, vaya y búsquelo. ¿De quién es la opción de ir hasta ese lugar para buscar el dinero? ¿Mía o de quien quiera llegar? Así es. Esta es la opción que yo le di. Si quiere ir bien, si no quiere ir tan bien, ese es problema de la persona. Y no le voy a obligar a que vaya al oriente a retirar esos $20,000. Ese es problema de él. Si quiere ir o no quiere ir. Al final del tiempo, por no haber ido a retirar esos $20,000, el banco mismo lo puede embargar por alguna deuda. Tal vez puede perder por algún mal negocio que hizo y está endeudado lo que tiene, pero tuvo la opción de recuperar eso y de no perderlo, ¿sí o no? ¿Tuvo o no tuvo la oportunidad? Entonces, ¿podrá este hombre, cuando le vayan a embargar sus bienes, imaginémonos que esta es la persona a quien yo le dije que puede ir, ¿podrá este hombre reclamarme a mí y decir, ¿por qué permitiste que me embarguen cuando tú tenías dinero para darme? ¿Podrá él reclamarme eso? ¿Qué le podré decir yo? Tuviste la misma oportunidad de todas las personas que fueron al banco. Si tú no tomaste el dinero, eso ya no es culpa mía. Eso es algo que a ti te corresponde hacer como ser humano. Es lo mismo. La Biblia dice que, porque en el verso que leímos, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó ¿quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho ¿qué? Que ha enviado a quién? A su único hijo, Jesucristo, ¿no? Ha enviado a Jesucristo, el cual se manifestó a través de carne, por eso se lo conoce como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Porque nació de una mujer. La Biblia es bien clara y dice, está diciendo allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de ser salvo o no ser salvo? Del hombre. ¿Depende de Dios? No, pues. ¿Quién condena al hombre? No es el Señor, no es Dios. Quien condena al hombre son las malas acciones, las malas actitudes, el mal comportamiento, el pecado, como dijo nuestro hermano Kima. Eso es lo que condena al hombre. Oiga, si usted no quiere condenarse, busque a Dios y haga las cosas bien. Y si no, también tiene su responsabilidad, pero en un momento tendrá que dar cuenta a Dios, pues. No es que no vamos a esperar que el Señor venga y nos diga con una voz audible, oye, tú vas a irte al infierno si no haces eso. No, ya la palabra de Dios está escrita y Él nos lo está diciendo así. Entonces, hace muchísimos años Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, que si usted dice que no conoce el camino, el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que si usted quiere desviarse de ese camino, usted lo puede hacer porque usted tiene voluntad propia y usted puede hacer lo que usted crea conveniente, pero mañana tendrá que dar cuenta a Dios. Así que no conviene apartarnos de los santos mandamientos del Señor. No nos conviene, porque sería la peor inversión que hagamos a nuestras vidas,
pero para la pérdida. Así que, queridos hermanos, mantengámonos en lo que hemos creído, en lo que nosotros tenemos como principio. Porque no podemos claudicar de nuestras ideas, porque el que claudica de nuestras ideas es falto de sabiduría. Y el falto de sabiduría es como la onda del mar que anda de lugar en lugar y no podrá establecerse porque sus pensamientos ya fueron dañados, porque sus ideas ya no son claras, porque su convicción se perdió. Y una vez que la convicción se pierde, queridos hermanos, el hombre está propenso a la destrucción de su propia alma, aunque prospere en lo que tenga que ver económicamente. Pero lo más importante es la salvación de nuestras almas, porque la Biblia dice que lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, si nosotros queremos ver días buenos y poder hacer cosas extraordinarias, entonces la Biblia dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, estamos nosotros con ese compromiso. Oiga, no es fácil la situación, la vida no es fácil, ¿no? Porque usted tiene que tomar una decisión. Oiga, de sus decisiones dependerá su vida junto al Señor o su vida lejos del Señor. Usted depende, usted elige, usted es libre. Usted es libre de escoger, usted puede escoger lo que usted quiera. Pero como dijo Josué, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Quiere decir, nuestro principio está radicado en este nombre que es sobre todo nombre, y no podemos poner otro fundamento del cual ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros estamos edificando y hemos edificado y seguiremos edificando hasta el día en que nos toque de partir. Ahora, ¿qué dice el 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque no envió, escuche lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser condenado por Jesucristo si Él no vino a condenar al hombre? Él no vino a condenar al hombre. Él vino a dar esperanza. Él vino a salvar a la humanidad. Él vino a dar un plan. Ahora, si el hombre no quiere cumplir ese plan, es problema personal. Nadie lo puede obligar. ¿O usted cree que vamos a obligar a alguien que cumpla los mandamientos de Dios? No, Señor. Eso es algo propio, voluntario de la persona. Debe de nacer dentro del ser el deseo de poderte salvar su alma, el deseo de un día poder estar en el reino de los cielos y no apartado de Dios por siempre. Entonces la Biblia es bien clara, dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, Señor, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús no puede condenar al mundo, porque si así fuera, ¿quién fuera salvo entonces? Si así fuera, ¿quién fuera salvo? Si el Señor viniera a condenar al mundo, ¿quién de nosotros podríamos ser salvos? ¿O usted cree que podremos nosotros hacer lo que nosotros querramos? Sí, estamos en esa condición tal vez de hacerlo, pero al final de cuentas tendremos que presentarnos delante de Dios para rendir cuenta de nuestras vidas. Y ahí Él nos va a decir y nos va a sacar todo lo que hicimos, lo que no hicimos, porque no hay nada oculto debajo de la tierra que no haya de ser manifiesto delante de Dios. No hay nada. Entonces, por más lejos que estemos, por más escondido que nos encontremos, por más remoto que nosotros vivamos, allí está Dios. Aunque usted viva solo, ahí está Dios. Aunque usted no socialice con nadie, ahí está Dios. Aunque usted no converse con nadie y no salga a ningún lugar y se haga un ermitaño, ahí está Dios en medio de la selva. O en medio de algún lugar donde no existe más que solamente usted, ahí está Dios. Y tendrá que darle cuenta a Dios por haberse apartado también, pues.
Tendrá que darle también cuenta a Dios por haberse apartado lejos de la sociedad y no conversar con nadie. Entonces, todo eso debe de ser contado delante de Dios. Seguimos. Entonces, el verso 9 que estamos leyendo. No, seguimos. Es el mismo que estamos viendo, ¿no? El que dice, el que en él cree, escúcheme lo que dice allí. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Ajá. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué no es condenado en el que en él cree? Porque él se somete a los preceptos y a los mandamientos que él ha determinado. Porque no es que usted diga, yo creo en el Señor Jesucristo, voy a ser salvo. No, señor, así usted cree en el Señor Jesucristo, pero si no cumple los mandamientos de él, usted con todo se va al infierno. Porque no es el proceder, yo creo. Sí, todo el mundo cree. Usted vaya afuera y puede preguntarle a un violador, a un asesino, al que mató a toda su familia, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir él? Sí, yo creo en Dios. Pero sus acciones. Entonces creer en Dios es apartarse del mal. Es apartarse del mal, hacer la voluntad de Dios y buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Seguimos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque él vino a darnos salvación. Parece que hay un verso más, 2 más todavía, ¿no? Para continuar. Escucha lo que dice. Escuche lo que dice. Por eso no es que yo creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. No. Aquí está la causa. Y esta es la condenación. Escuche bien. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nuestras obras deben de justificar lo que nosotros somos o lo que nosotros profesamos. Seguimos, el último, ¿no? Hay uno más, sí. Porque todo aquel, escuche lo que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean manifiestas. Entonces, recordemos que Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Y dejó ahí la salvación gratuita. ¿Quién tiene que pagar para la salvación? ¿Cuánto le van a cobrar por la salvación? Nada. Que hay requerimientos para el cristiano, eso sí. Que hay requerimientos, que hay cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos, sí. Pero en sí, si usted viene a la iglesia, yo no le voy a decir, oiga, para que usted se arrepienta y sea salvo, tiene que pagar una cierta cantidad de dinero. No, porque la salvación es gratis. Una vez que usted ingresó a la familia cristiana, hay muchas cosas, sí, que usted como creyente debe de hacerlas, porque usted está en una nueva etapa, está en un nuevo comienzo y en un nuevo camino. A ver, dígame usted, antes de que ustedes vengan al Señor, ¿cuánto pagaban en el mundo? No, sin servicios básicos, porque eso lo pagamos los cristianos y los no cristianos. No. ¿Cuánto pagaba usted por estar en el mundo? ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaba? Si usted saca cuenta, usted ya tendría un ahorro muy grande. Tendría un ahorro muy grande que lo desperdició. Solamente por decir, ¿cuántas veces usted se fue a una fiesta? ¿Cuánto gastó en la fiesta? ¿Cuántas fiestas usted se fue? Solo, acompañado o lo que sea. ¿Cuántas veces usted frecuentó lugares que no debía de frecuentar? ¿Cuánto invirtió en eso? ¿Cuánto gastó?
¿Y quién le obligó a pagar? Esa era la responsabilidad suya que usted tomaba. Decía, bueno, yo quiero hacer eso, y usted lo hacía voluntariamente, aunque era incorrecto. Pero sin embargo, usted en ese mundo estaba también gastando mucho más de lo que no debía de haber gastado. En último, no debía de haberlo gastado, pero sin embargo lo gastó. Seguimos. Vamos a ver ahora. El hombre debe comprender que hay un nombre revelado. Y ese es lo primero que el hombre que conoce al Señor Jesucristo debe de entender y debe de saber. Que esa es su primera responsabilidad. Conocer que hay un nombre que ha sido revelado. ¿El cual es el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 9? Ahí está, ya voy a leerlo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es ¿qué? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir, el nombre que ha sido revelado, un nombre superior, un nombre ante el cual todo lo que existe tiene que doblar rodillas. El siguiente verso, el 10 del mismo capítulo. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. ¿De dónde? De los que están ¿en dónde? En el cielo. De los que están en el cielo. ¿En dónde más? En la tierra, y la divide la tierra. Y abajo, ¿no? De la tierra. Quiere decir que la tierra la divide en dos partes. Los que están arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Los que están arriba en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Ángeles. ¿Quién más? Porque cuando habla del cielo, no solamente está hablando del trono de Dios, sino está hablando también de los lugares celestiales. Porque recordemos que la Biblia registra 3 cielos, ¿no? Entonces cuando habla de cielo, está hablando de los 3 lugares. ¿Sí? Los 3 lugares. Entonces, el cielo del cielo, el cielo que se alcanza a ver de las estrellas, y lo que no se alcanza a ver, que es lo intermedio, donde habitan todas las regiones. Entonces, cuando habla del cielo, está hablando de los 3 lugares. Los unifica a los 3. Pero la tierra sí la divide. Entonces, cuando hablamos del cielo, estamos hablando de quién, de los ángeles, de quién más, de las regiones celestes, todos los demonios que existen. ¿Quién más está en el cielo? ¿Quién más está en el cielo? A ver, hermana Irina, quiere decir quién más está en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? Allá están dentro de los ángeles. Mande. Los discípulos, ellos todavía no suben. Hay que esperar la primera resurrección. Entonces, cuando habla de cielo, está hablando de todo lo que existe. Todo poder, todo dominio y toda potestad que existe en el cielo debe doblar ¿qué? Sus rodillas. ¿Ante quién? Imaginémonos que este es Jesús. Todo lo que existe, toda fuerza debe de doblar sus rodillas ante Jesús, porque este nombre es sobre todo nombre. No existe poder alguno mayor que Jesús.
No existe ninguna otra fuerza en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra que sea superior a Jesús. Todo lo que existe, toda fuerza debe doblar sus rodillas. ¿Ante quién? Ante Jesús. Cuando dice que dobla sus rodillas, quiere decir que reconocen el poder, la grandeza y la majestad de aquel que murió en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está en el trono que Él dejó un día cuando vino a esta tierra. Así que Él es Dios por los siglos de los siglos. Y ante Él no existe ningún otro poder. No hay otro poder similar o igual a Él. No existe. Porque Él es el único que murió y resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, cuando habla de los que están en la tierra, ¿cuáles son los que están en la tierra? ¿Cuáles son los que están en la tierra? Los humanos, nosotros, los que vivimos, pues. Seamos pobres, seamos ricos, seamos blancos, seamos negros, seamos cholos, seamos mestizos. Todos los que viven en la tierra, los vivos, tienen que doblar sus rodillas ante Dios. Si los demonios, dice la Biblia, que tiemblan ante Jesús, nosotros que seremos más fuertes que un demonio. No, pues si usted ve por ahí, si usted está durmiendo y en su casa se caen 4 o 5 platos, ¿qué hace usted? Usted sale corriendo. Mira, si usted me dice que usted es más fuerte que un demonio, está mintiendo. Porque si usted va a una casa o usted le dice vayan a dormir a un cementerio, ¿usted se va a dormir a un cementerio? ¿Por qué? Entonces sí tiene miedo. Si en su casa comienza a sonar el techo a la medianoche y usted no se dio cuenta que es un gato, usted sale corriendo pensando que están penando. Entonces usted tiene miedo. Entonces, los que están en la tierra, todos, fuerte, libre, esclavo, todos, tendrán que doblar sus rodillas ante el Creador. Los que están en donde, debajo de la tierra, aquellas personas que murieron sin esperanza y con esperanza, aquellos que un día se los encontró y no se los encontró, aquellos que desaparecieron y no dieron rastro nunca más, tendrán que también un día rendirse ante los pies del Maestro. Quiere decir que Él es Dios. Lo que está diciendo allí es que Él es Dios. ¿Arriba en dónde? En el cielo, en los lugares de las regiones celestes sigue siendo Dios. En la tierra sigue siendo Dios para los vivos y para los muertos. No es que solamente Dios es Dios de los vivos, de los que murieron también es Dios, porque tendrán que un día levantarse a rendir cuenta ante Dios. Cuando la Biblia dice que Él no es Dios de muertos, no se está refiriendo a los que están muertos en el cementerio, se está refiriendo a los que no hacen la voluntad de Dios. De los que están vivos, pero no quieren llegar al Señor. De esos no es Dios Él. De esos no. Entonces no nos vayamos a confundir, porque hay un pasaje que dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No se está refiriendo a los que están en el cementerio. Se está refiriendo a los vivos, pero que no hacen la voluntad de Él. De esos Él no es Dios. Ellos están apartados en sus deleites y pecados. Para ellos Dios los ve como seres muertos, inertes, que no tienen nada que ver con Él. Pero nosotros que estamos vivos, que hemos salido de ese mundo a una luz admirable, estamos vivos y somos bien conocidos por el Señor. Ajá. Seguimos. Fue establecido un plan de salvación, que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Ya hemos visto que hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que no hay ser que no esté bajo autoridad.
No hay ser que no esté bajo de autoridad. Entonces, en el cielo hay una autoridad única que es Jesús, no existe más. Y de allí para abajo, toda autoridad, todo dominio debe de rendir pleitesía a la autoridad superior que es Jesucristo. Si usted quiere sacar otra autoridad, cualquiera que ésta sea, se convertirá en peor que un demonio. Porque la Biblia dice claramente, ¿no es cierto? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Por quiénes también creen que Jesús es uno? Porque los demonios creen y tiemblan. Y si usted no cree que Jesús es Dios, se convierte en peor que un demonio. Entonces nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, lavados por esa sangre preciosa. Reconocemos a nuestro único y buen Salvador, que es el Señor Jesucristo. Él es el único. No reconocemos ninguna otra fuerza fuera de Él. Sí, tenemos testimonio de los discípulos, de los apóstoles, que fueron personas revestidas de ese poder, que nos enseñaron la palabra, que nos encaminaron hacia el reino de los cielos. Pero ellos, igual que nosotros, son nuestros consiervos, hombres llenos de debilidades y virtudes, pero que también fueron hombres que pudieron alcanzar una plenitud delante de Dios. Igual que nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo para alcanzar la salvación y la redención de nuestras almas en el día que el Señor venga a llevar a su iglesia, a llevar a su pueblo. Entonces, la Biblia dice, santificaos cada día. Y eso nos toca, santificarnos para Él. Bien. Entonces, fue establecido un plan de salvación. En el libro de San Juan capítulo 3 versículo 4, el Señor mismo estableció ese plan. El Señor mismo lo estableció en el momento que habló con Nicodemo. ¿Usted se acuerda que vino Nicodemo, un hombre principal entre la sinagoga, entre los judíos? Él vino de noche y le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Pero tengo una inquietud, pues. Todavía estaban en el tiempo de la ley. Entonces, que tenga una inquietud era correcto porque él no conocía el plan de salvación. Nosotros no podemos tener inquietudes. Porque si usted tiene alguna inquietud de cómo ser salvo, y usted ya está perdido. Porque para usted fue revelado este tiempo. Porque para usted quedó el plan de salvación. Porque para usted quedó ya establecido algo en este tiempo. Ellos tenían toda la razón de estar confundidos, porque sus propios discípulos no creían en Jesús. Porque no conocían. Porque no lo veían a Jesús como el primo de Juan el Bautista, lo veían como otra persona nada más, pero no creían en sí en Jesús. Eso lo veremos en otro día. Entonces, Nicodemo, confundido, y tenía razón de estar confundido, pues, porque no había sido revelado el plan de salvación. Él guardaba la ley celosamente, pero él, sin embargo, al guardar la ley, él reconocía que Jesús era diferente a los demás, que algo distinto había en Jesús, que realmente podía ser él el Mesías prometido. Y en su inquietud, él quería averiguar, no tal vez por fuentes que podían llevarlo a equivocar, sino por la fuente veredigna, que era el mismo maestro. Entonces él fue y le dijo: rabí, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Ahora, yo tengo una inquietud. Soy rabino, sí, pero tengo una inquietud. No, él no comprendía todavía, no entendía las escrituras, no sabía realmente quién era Jesús. Él quería saber quién era Jesús, pero no estaba convencido de quién era Jesús. Él se convenció después de su muerte y la resurrección de Jesús. Ahí se convenció él, porque él fue a reclamar el cuerpo del maestro juntamente con José de Arimatea. Los demás discípulos todos brillaban por la ausencia. Todos.
Entonces el Señor le dice, 3, 4 a 5, Nicodemos y Jesús. El Señor le dice, Nicodemo, el que no naciere, mire, eres tú, Rabí, y no entiendes estas cosas. El que no naciere, ¿de qué? De agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo, con toda esa inquietud, dijo, ¿y ahora? ¿Y ahora? El que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino. ¿Y ahora qué hago? Me imagino que rápidamente vino a su mente la reencarnación. Él dijo, bueno, entonces tengo que morir y volver a reencarnar nuevamente para volver a poder ser salvo. Entonces, y él le dice, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice, no te estoy hablando del nacimiento físico. O sea, en otras palabras, el hombre que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El hombre tiene dos nacimientos. Nacimiento natural y nacimiento espiritual. Todo hombre que nació y tiene un nacimiento espiritual, natural. De allí es la responsabilidad del hombre tener un nacimiento espiritual. Es la responsabilidad del hombre. Así como la madre, cuando sus hijos nacen, lo llevan a registrar al registro civil para que tenga un nombre y un apellido, así la madre, mientras es pequeño o cuando esté en casa, también debe de procurar que su hijo sea inscrito en el reino de los cielos. Para que cuando venga a la iglesia, venga ya con la ilusión de poder ser bautizado para ser reconocido como ciudadano del cielo. Porque mientras el hombre o la mujer no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, todavía no está registrado en el cielo, no es ciudadano del cielo. Ese hombre o esa mujer pertenece a la tierra y si no cumple el plan de salvación, se quedará en la tierra por más años que hayan pasado. Si usted no se inscribe en el registro civil, nunca fue ciudadano, aunque haya nacido en un país. ¿Quién lo reconoce a usted como ciudadano? ¿Quién? Nadie lo va a reconocer. Nadie. Usted no puede ir con una carta que le haga a alguien y usted diga, mira, tengo esta carta, aquí me reconocen como ciudadano. No, señor, eso no es un documento oficial. Aquí necesitamos algo oficial. Que usted vaya al registro civil, que usted vaya y se haga inscribir y que le den una partida de nacimiento o una cédula. Ahora dan cédula directamente. Solamente así se garantiza que usted es un ciudadano de tal país. Entonces es lo mismo. Nosotros tenemos que procurar con diligencia, queridos hermanos, arreglar nuestras vidas para poder nacer de nuevo de agua y de espíritu, para ser considerado residente o ciudadano del reino de los cielos. Porque aquí en esta tierra es donde nosotros nos preparamos para ser ciudadanos. Aquí. El tiempo que usted tenga de vida tiene para prepararse para ser un ciudadano del reino de los cielos. Y si no tiene su identificación de haber sido bautizado en el nombre de Jesús, no tiene ninguna garantía. Aunque se haya bautizado en 50 nombres y no se bautizó en el nombre de Jesús, no hay garantía. Porque la Biblia es bien clara y dice que en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Entonces, hay que agilitar nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Hay que agilitarla. Y una vez que la agilitemos, no debemos perderla. Debemos conservarla. Para cuando se toque la final trompeta, poder ser levantados hacia la presencia de su maestro, y que el maestro le pueda decir: venid benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos. Leemos entonces. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Seguimos. Ese. El siguiente verso. Ahí terminó. Bien. Entonces dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le pregunta, como ya les expliqué, que cómo podía hacerse eso. Entonces Jesús le respondió que debía, ¿no es cierto?, él ser bautizado, que era la única manera que él podía llegar a la salvación. Bien, seguimos con el siguiente verso, Marcos 16:16. Escucha lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Ajá. Ese es el plan. Si el hombre no cumple eso, ¿quién lo está condenando? Él mismo. Hay que cumplir los requisitos. Si no lo cumplimos es porque no nos interesa de pronto, o porque no queremos ser salvos. Vamos a ver lo que nos dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Será condenado. No es que Dios está condenando, no es que el Señor Jesús está condenando, no. Él está dejando allí los pasos para que el hombre sea salvo. Es como una institución. Es como una institución. Por ejemplo, usted tiene su niño que le toca de ir a clases. Y la institución tiene reglamentos. Para usted matricular al niño, ¿qué debe de hacer? Cumplir los requerimientos. Usted no puede ir a la institución a decirle: mire, oiga, señor, yo soy hijo del presidente, o el presidente es mi papá, por lo tanto yo voy a ingresar como yo quiera. Le va a decir: no, señor, una cosa es su papá presidente, otra cosa es la institución que tiene reglamentos y requisitos. Así que no puede entrar. Lo siento. Lo siento. Así que tal vez usted podrá por ahí sobornar en uno o dos o en dos cosas, pero no podrá sobornar en todo a la institución. La única diferencia con eso es que a Jesús no podemos sobornarlo en nada. Ajá. Entonces imaginémonos que este es Jesús, que él pone sus reglamentos allí, dice: ser bautizado del Espíritu Santo, a santidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es arrepentimiento, ¿no? Bueno, dice, esos son los requisitos. Si quieres ir o ser ciudadano del cielo, entonces estos son los requisitos. ¿Los cumples o los cumples para ir al cielo? Porque no hay otra manera. Entonces, esos son los requisitos que él dejó. Dijo, estos son los requisitos. Por eso dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de fácil. Vamos a ver ahora en Lucas 24, 44 al 47. Entonces encontramos aquí los requisitos, ¿no? Entonces ya el Señor dejó sus requisitos. Entonces dijo: si el hombre quiere ser salvo, tiene allí los requisitos. Y si no quiere ser salvo, pues él es culpable. Él es culpable. Si
si de pronto este niño o usted que ya es mayor de edad, no lo pongamos a los niños porque los niños dependerían de otra persona. Usted que es mayor de edad, imaginémonos que tiene uso de razón y quiere ingresar, por decir así, a la universidad, donde no necesita que nadie lo represente, sino que usted mismo se representa. Entonces, si en la universidad hay ciertos reglamentos y usted dice, no, yo voy a ingresar y no los voy a cumplir, y si no estudia, no es culpa de la institución, es culpa de usted, que no se acogió a los reglamentos. Entonces, si todas las personas que ingresaron, sus amigos se graduaron y usted no, ya no es culpa de la institución, es culpa suya, porque usted no cumplió los reglamentos o requisitos que de pronto le pidieron a usted. Por ejemplo, puede ser que pague un módulo, o que pague 2 módulos, o que pague 3 módulos. Si usted dice no tengo dinero, no es una excusa. Son normas que están establecidas y debe de cumplirlas. Con la única diferencia de que nosotros, como le dije, el Señor no nos cobra nada por bautizarnos. ¿Cuánto nos cobra el Señor? Por arrepentirnos, ¿cuánto nos cobra? Para bautizarnos, ¿cuánto pagamos? Para recibir el Espíritu Santo y vivir en santidad, ¿cuánto pagamos? Dinero no pagamos. Pero sí tenemos que cumplir y vivir como se debe. Ahora, el verso de Lucas dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Escuchen, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor. Él está hablando de él. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor le dice a los discípulos que estaban allí en esa conversación, oigan, muchachos, ustedes que no han entendido las escrituras, ustedes que no conocen quién soy yo, ustedes que no han creído en mí, aunque yo los escogí y me siguieron a mí, pero no han creído en mí. Quiero decirles a ustedes que esto es lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que se dice de mí. ¿Qué más dice adelante? Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En otras palabras, ellos no conocían a Jesús. No lo conocían. Seguían a Jesús, pero no lo conocían. No sea cosa que nosotros también sigamos a Jesús y no lo conozcamos. Porque una cosa es conocer a Jesús, otra cosa es seguirlo. Usted puede seguir a Jesús, pero no conocerlo. Porque seguir a Jesús es simplemente una creencia que usted dice creo y puede venir a la iglesia, puede cantar, puede orar, puede ser lo que sea. Eso es seguir, pero conocer a Jesús es un compromiso de vida. Es un compromiso de vida donde usted se niega a sí mismo por seguir al Señor Jesucristo, donde usted pone como primera prioridad al Señor Jesucristo y sobre eso no hay nada que usted lo haga cambiar de opinión. Entonces son dos cosas muy diferentes. Ellos seguían a Jesús, pero no lo conocían. Entonces en esta ocasión Él les abrió el entendimiento para que ellos entendieran que realmente el que estaba allí con ellos era el Mesías, aquel que tenía que haber venido para salvar al hombre de sus pecados. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera, porque ni eso ellos comprendían y entendían. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Quiere decir que tenía que llevarse a cabo esa sentencia de morir en la cruz. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Hay algo más? Ahora, escuche lo que dice allí. Hasta allí ellos eran ignorantes. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, ellos tenían que quedar con el legado ya de parte del Maestro.
y que se predicase, ¿en qué? En su nombre, y que se predicase en su nombre. ¿Qué? El arrepentimiento, que es lo primero, y el perdón de pecados, que es lo segundo, en todas las naciones. ¿Comenzando desde dónde? Comenzando desde Jerusalén. Entonces, ese fue el mandamiento que el Señor le dio a los discípulos. Desde ese momento que Jesús ya había resucitado, habló con ellos, ellos tuvieron luz, comprendieron que con quien habían caminado era el Dios Todopoderoso. Y de allí en adelante la vida de esos hombres cambiaron, la vida de esos hombres fue diferente, porque ahora tenían convicción. Ahora había convicción en ellos. Ahora ellos entendieron que con quien habían caminado no era un hombre común y corriente, sino que era el Dios Todopoderoso. Ajá. Entonces ahí está el requerimiento. ¿Usted cree que esos hombres se olvidaron de lo que el Señor les prometió? ¿O de que el Señor les dio a ellos como un requerimiento? ¿Se olvidaron ellos de eso? No, pues. A los pocos días comenzó Pedro a bautizar a las personas. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque ese es el plan que el Maestro dejó para que hayan ciudadanos en el reino de los cielos mientras vivan en esta tierra. Por eso es que la Biblia dice que somos embajadores en el nombre del Señor Jesucristo en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que portarnos a la altura de un embajador del Maestro, haciendo quedar bien y representándolo como es digno de un personaje de tal talla. Así que no somos cualquier persona ni cualquier cosa, señores. No somos cualquier. Oiga, ¿por qué avergonzarnos de lo que somos? ¿Por qué esconder nuestro credo, nuestra realidad, nuestra verdad? ¿Por qué? ¿Qué sacamos escondiéndolo? ¿Qué ganamos escondiendo el nombre del Señor? ¿Qué ganamos nosotros avergonzándonos de Él? ¿Qué ganamos? Si alguien a usted le pregunta, si sus amistades en alguna fiesta le pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Cuál debería de ser su respuesta? Sí. Y si le dice no, ¿qué gana usted? ¿Qué gana? Si le dice no, ¿qué gana? ¿Le van a dar dinero? ¿Lo van a felicitar? ¿Le van a decir te envidio? No, no le van a decir nada porque usted es igual que ellos. Pero si usted le dice, sí, yo soy cristiano, lavado por la sangre de Cristo, ese muchacho o esa muchacha o ese hombre o esa mujer va a tener consideración de usted y va a decir, esta persona no es igual a todos los que estamos aquí, tiene un credo, tiene algo que lo hace diferente a nosotros, no es igual a nosotros. Pero si usted no dice nada, no se identifica, usted será otro del montón. Nada va a conseguido. Más bien habrá perjudicado su vida y estará perjudicando su alma. Querido hermano, usted siéntase contento, siéntase orgulloso, ande con su frente en alto. Si alguien le pregunta quién es usted, usted diga, sí, yo soy un hombre o una mujer que voy a ir al reino de los cielos porque he sido lavado por la sangre de Cristo. Yo me identifico como propiedad de Jesucristo. Oye, y la gente se va a asustar en vez de, oye, entonces alejémonos, porque en esta persona hay algo diferente, hay algo distinto en esa persona, hay algo que la hace especial, hay algo que la hace diferente. Yo miro a las demás personas, pero encuentro algo que hay diferente en ella o en él. Así es, porque nosotros somos especiales, no solamente delante de Dios, especiales delante de los hombres, porque la Biblia dice que Dios hermoseará el rostro de sus hijos.
Y cuando dice hermoseará, quiere decir que encontraremos gracia delante de los hombres. Encontraremos gracia. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos, que vivimos todavía en esta tierra, pero con la esperanza de algún día volar a la patria celestial, donde será nuestra estadía eterna. Oiga, ¿no cree usted que deberíamos sentirnos contentos? Tenemos doble ciudadanía. Ajá. Somos ecuatorianos, pero también somos del reino de los cielos. Y esa es la ciudadanía más importante, la que tenemos que cuidarla con más ahínco, con más deseo, con más celo todavía. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y gracias a Dios que también llegó a Ecuador y aquí en Barbones. Ajá. Por lo tanto, estamos orgullosos de lo que somos. Somos orgullosos de ser hombres y mujeres que hemos conocido esta verdad y que nos hemos bautizado en ese nombre glorioso. Seguimos. Libro de los Hechos, capítulo 19, 5. En esta ocasión se encontró Juan el Bautista con algunas personas que ya habían sido bautizadas con el bautismo de Juan el Bautista. Porque hay que recordar que en el tiempo de Jesús sí había bautismo, pero el bautismo era para arrepentimiento. Quiere decir que en vez de confesar sus pecados como lo hacemos nosotros, ellos se bautizaban. Pero nosotros ahora ya no solamente confesamos nuestros pecados, sino que nos bautizamos en el nombre de Jesús para perdón de los mismos. Pero en ese tiempo ellos creían y se bautizaban para arrepentimiento, no para perdón de pecados, porque todavía vivían en otra época. Entonces, él le preguntó a ellos y le dijo: oigan, muchachos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos dijeron: ¿qué es eso? No conocemos, claro, porque todavía estaban en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley la gente no recibía el Espíritu Santo porque Jesús es el Espíritu Santo. Tenía que Jesús haber ascendido al cielo para que los hombres puedan recibir el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es Dios morando en el corazón del hombre. Por eso es que ellos no recibieron el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo les pregunta y les dice: oigan, muchachos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos dijeron: ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Y Pablo les pregunta y dice: oigan, ¿y en qué nombre fueron bautizados ustedes? No, nosotros no fuimos bautizados en ningún nombre. Nosotros fuimos bautizados, ¿para qué? Para arrepentimiento por Juan el Bautista. Entonces, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? Lo que ustedes hicieron en ese tiempo es correcto. Pero lo que pasa es que ustedes pasaron a otra dispensación. Si ustedes hubieran muerto en la dispensación de la ley, correcto. Pero del momento que ustedes pasaron a la dispensación de la gracia, ya son otros los requisitos. Así que tienen que ustedes bautizarse en el nombre de Jesús. Y el apóstol en ese momento a todos, dice la Biblia, que los bautizó en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que ahora sí quedaron bautizados. Cuando Juan Bautista los bautizó a ellos, los bautizó en otra época. Los bautizó en la ley. Por eso todos eran bautizados para arrepentimiento. Por eso Jesús se bautizó, no porque tenía pecado ni tenía algo de qué arrepentirse, sino se bautizó para dejar ejemplo a los hombres. Entonces, ahí se bautizaron los discípulos de Juan. Y hasta este momento era correcto el bautismo que ellos tenían. Si ellos hubieran muerto en esta época, estaban justificados. Pero como ellos pasaron para acá, que es
la gracia, entonces ya en la gracia son nuevos los requisitos. En la gracia ya es arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, la recepción del Espíritu Santo y vivir una vida en integridad. Entonces, como ellos estaban en el tiempo de la gracia, Jesús Pablo les preguntó y le dijo: oiga, muchachos, ustedes cuando fueron bautizados o recibieron ya el Espíritu Santo, y dijeron no. Entonces por eso es que Pablo le pregunta: ¿y en qué nombre fueron bautizados? Le dijo: no, nosotros no fuimos bautizados en ningún nombre. Nosotros fuimos bautizados por Juan Bautista. Entonces ahí él le dice: ah, correcto. Ustedes fueron bautizados por Juan el Bautista, pero ya terminó esa época. Ustedes ya están en la gracia. Por lo tanto deben volverse a bautizar. Y deben de hacerlo en el nombre de Jesús. No es que existan dos bautismos de ninguna manera. No vaya usted a pensar y decir: ah, entonces ellos se bautizaron dos veces. Quiere decir que hay dos bautismos. No, señor. Hay un solo bautismo. Un bautismo, una fe y un Señor. Lo que pasa es que ellos pasaron de una dispensación a otra dispensación. Eso quiere decir que en una dispensación llega el tiempo en que se terminan los requerimientos y pasan el nuevo requerimiento. Es un nuevo contrato. Cuando el contrato viejo caducó, ¿sirve o no sirve? Entonces este es el nuevo contrato en el que vivimos hoy, en la gracia. Y todo lo que nosotros leemos desde el libro de los Hechos en adelante, ese es el nuevo pacto. Los 4 evangelios todavía es la ley. Entonces no se vaya usted a confundir. Los 4 evangelios todavía es parte de la ley, que se proyectan a la gracia, sí, pero la gracia comienza desde el momento en que se predica por primera vez el nombre del Señor Jesucristo, y los primeros que fueron bautizados en Jerusalén. De allí en adelante comienza la era cristiana, el nuevo nacimiento, la nueva era y la gracia por la cual hoy nosotros somos salvos. Seguimos. Estábamos en Lucas 20, no, estábamos en Hechos, ¿no? Ya vamos rápidamente. Ahora, solo el hombre puede condenarse a sí mismo. Sí, lea lo que dice allí la Biblia. Entonces recuerde que el Señor no vino a condenar a nadie, pero el hombre es quien busca la propia manera de destruir su vida y su alma. Mateo 25:41. La Biblia es bien clara, ahí dice que el Señor no vino a hacer el infierno para el hombre, sino para ¿quién? Para el diablo y sus ángeles. En ningún momento usted lee la Biblia que dice que el infierno fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre por sus propios pies decide ir al infierno. Así que cuando a usted le pregunten de que Dios no es malo para condenar a nadie, usted diga: le tiene toda la razón. Dios no vino, o Jesucristo no vino a condenar a nadie. Pero el hombre es tan malo que decide ir al infierno. Se acabó el problema. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En ningún momento el Señor ha preparado el infierno para el hombre. Pero en la parte superior dice: entonces dirá también a los de la izquierda, porque hay que recordar que Dios clasificará lo bueno y lo malo, los que hicieron su voluntad y los que no hicieron su voluntad. Como hay requerimientos, si el hombre no lo cumple, entonces el hombre por sus propios méritos tendrá que ir delante del Señor para ser condenado. No porque el Señor lo está condenando, sino porque ellos ya se condenaron en esta tierra por no cumplir lo que el Señor ha dispuesto.
Entonces, y claramente dice que el lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre desobediente, el hombre por sí mismo decide ir al infierno. El siguiente verso. Recordemos que la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si el hombre quiere seguir perdido, esa es la decisión del hombre. Pero nosotros que hemos sido hallados por su gracia y por su misericordia, aferrémonos más fuerte a esta salvación y busquemos de hacer lo mejor para que el Señor esté agradecido o agradable con nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su inmenso amor, por su misericordia que Él tuvo y que tiene para con nosotros. Su amor es tan grande que nos ha marcado el camino, nos ha marcado la senda, no nos ha dejado a la deriva, no nos ha dejado